Y conocí al padre Rutilio pues como en el año 75, porque es cuando empezábamos a venir a recibir clases de catequesis y la preparación de la palabra. Cuando empezamos a trabajar en la preparación como catequistas, vivíamos nosotros en otro lugar que correspondía a Suchitoto, en el cantón Buenavista. Pero el lugar más cercano para poder trabajar en esa preparación era Aguilares. Suchitoto nos quedaba más distante y el transporte era complicado. Entonces nos veníamos a esa preparación pues aquí a Aguilares. Ahí empezamos a recibir preparaciones, a veces con el padre Rutilio Grande, a veces con otros sacerdotes, habían más, como el padre Chambita, y empezábamos a recibir una formación. A un inicio nosotros sentíamos lo tradicional de siempre, lo normal que se trabajaba antes, pero hubo un momento en que cuando también la iglesia se iba preparando en otros tratados que iban a encuentros a otros países, como es el encuentro de Medellín, que se realizó, donde allí hubo una luz y se enfocaba a ver cómo en los países latinoamericanos estaba pasando por una represión, una injusticia, y eso ellos allí en ese encuentro vieron que había que hacer algo y exhortaron a la iglesia en general, ¿va? De que se tenía que trabajar en esa línea. Entonces, no cualquiera, era un reto fuerte porque allí ya era salir de lo tradicional y enfrentarse a una realidad, porque sabemos que tocar el sistema y bueno, es algo bien complicado porque teníamos en esos entonces también cuerpos represivos, el sistema, todo como estábamos viviendo ahora, pero en otros años, otras épocas, otros actores. Entonces hubieron personajes valientes, sobre todo en los jesuitas, donde aún allí, después de lo de Medellín, aquí en San Salvador también, entre el país, se reunió toda la iglesia en general y de allí también sacaron otros acuerdos. Pero ya eso era comprometerse a enfrentarse a esa realidad que otros trataban de ignorarla por temor y sabían lo que eso significaba, enfrentarse como a un monstruo. Entonces, fue así como el padre Rutilio Grande tomó ese reto y y empezó a trabajar con todos los campesinos, con mujeres y hombres, para hacer la preparación de, ¿cómo se llama esto? De las comunidades eclesiales de base. Así se empezaban a llamar, para ir viendo cómo leer, aunque fuera un pedacito del Evangelio, pero analizarlo y verlo así como ver el momento que se está viviendo, cómo está ahí sacando todo lo que nos favorece y lo que nos desfavorece. Entonces era un despertar y qué actuar, y se empezaba eso, ¿verdad?, a trabajar así, y eso fue creciendo y fue donde se veía que las cosas eran diferentes y que nadie iba a cambiar a estos, como dice, solo el pueblo salva al pueblo. Era cierto. Y así fue como se fue trabajando. Pero después ya era de que esto tenía que irse multiplicando, porque el padre Tilo él no se quedaba a decir ahí en la parroquia que allí iba. Él se iba a las comunidades caminando, a veces con sandalias y pues sí, caminando todo eso, bajo los charcos, o se iba a pasar las noches en otra comunidad, pero se aprovechaba el trabajo que él hacía. Y así fuimos nosotros aprendiendo en formar las comunidades eclesiales de base.
y así empezar a impartir esa doctrina liberadora. Era diferente, y ahí es donde él nos hablaba de la mesa común para todos, ¿va? Y donde se decía los manteles blancos, donde tenía que haber para todos por igual. Pero eso teníamos que, es una conquista que había que hacer. Como nosotros, la mayoría, pues que no podíamos leer y escribir. Es otra cosa que hizo allí el padre Tilo, es un legado grande, la alfabetización, porque aquí no podíamos leer ni escribir, más todo íbamos a lo teórico, así pues, pero sí, y allí aprendimos a leer y a escribir. Los mismos delegados de la palabra, los que un poquito podían, él los ponía, les daba cartillas y todo, cómo ellos tenían que aprender eso para que se le compartiera a todo el que no sabíamos. El padre Rutilio era tan dinámico que decía, bueno, grábense bien esto, decía. Hay que leer el Evangelio y hay que ver a su alrededor qué está pasando y hay que buscar qué es lo que se parece a lo que está en el Evangelio. No hay que quedarse uno viendo solo para arriba, como aquellas rezadoras cuetonas, decía, que ven que el cohete va para arriba y le siguen viendo y no hacen la vista para ningún otro lado. No, nosotros tenemos que ver qué pasa aquí, qué pasa aquí, y señalaba. Entonces, y entre eso, y nos ponía ejemplos. Vaya que a veces, ¿por qué la represión? ¿Por qué a veces los niños no tenían comida? ¿Por qué tan barrigones y con lombrices y los niños no tenían ni siquiera zapatos? Y miren, decía así, en el Padre Nuestro está claro, decía, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y no creer eso que le hacen, quieren que nosotros creamos, de que cuando nos muramos vamos a encontrar la felicidad, que allá vamos a hallar todo. ¿Quién sabe de eso?, decía él. ¿Quién ha venido a contar que allá es así? Tenemos derecho a ser felices aquí, decía, pero tenemos que trabajar aquí, pero no pensemos, decía, en tener poder de enriquecernos y crecer. Eso no sirve, decía. Sino hay como liberarnos, pero que sí hay comida, pero que haya para todos. Y a veces se hacía así bien bonito, mencionaba la puzunga, que era el café. Miren, la puzunga decía el café de maíz tostado, ¿va? Y los potocos, decía que eran los albores también de maíz, los tamales y todo eso, bien bonito. A veces se hacían así las pesas comunes, las hacíamos, y de todo un poquito abundaba. Y habían veces, si todos llevábamos unos una cosa, nosotros llenábamos la mesa, eso era bonito. Y allí tal vez yo no quería comer de lo que llevaba, pero podía disfrutar de lo que llevaba otro. Entonces comida había, pero es que había que compartirla. Decía él, bueno, esto significa pues que nos van a perseguir porque no gusta a los dueños del poder, a los dueños de la tierra. Ya vimos, no quieren compartir, no venden, no dan, y no las ocupan. Y la gente con hambre, ¿sí? No es justo. Y también lo que les hacía ver ya a los hombres, que como aquí era la roza de caña, aquellas grandes tareas, 12 varas, pero no completas las varas, como decir, no, que siempre una cuarta más cada vara, 12 varas por tarea. Bien difícil pues para un campesino terminar una tarea y un pago tan minucioso, poquito lo que se le pagaba. Entonces no era justo, entonces había que irse también ya como a una huelga, pero todos a pedir pues que se le mejoraran sus prestaciones y que se le mejorara y que se le bajara pues a acabar las varas, porque ya en 12 varas, 12 cuartas más, otra vara más, y ya cuadrado. Sí, entonces todo eso es lo que, y así fue como las cosas fueron cambiando, pero también la represión siguió. Y dijeron, nada mejor pues que acabar con la vida de Rutilio para que se acabe todo. Ahí lo descabezamos. Y fue todo lo contrario, porque cuando matan al padre Tilo y sus dos acompañantes, otro que se salvó porque se pudo huir, se escapó y entre los cañales.
es que fue algo pues que nos dolió tanto y todo, pero fue como que nos hubieran echado más agua, más para crecer más, y entonces ya se había empoderado todos los encargados de la palabra estaban empoderados y se siguió el trabajo. Y por eso es que hasta la fecha, el día 12 de marzo, el día de su asesinato, entonces nosotros siempre lo conmemoramos, las comunidades siempre estamos ahí en esa caminata el 12 de marzo. Luego que con tantas necesidades el campesino queriendo sembrar y todo eso, y sin tierra, entonces empezaron con el tiempo a hacerse algunas tomas de tierra, ¿va? Por ejemplo aquí en San Francisco dos Cerros, en los meses de invierno se empezaron a cultivar las milpas y todo. Bueno, y allí las mujeres nos íbamos a hacer tortillas y todos los hombres y mujeres trabajando para un común trabajo, ¿va? Pero allí pues ya los dueños de las tierras, eso no gustaba, y hubo un momento que ya las milpas estaban crecidas y que contentos porque ya iban a florecer, cuando los dueños de las tierras pues sí, me empezaron a mandar operativos para que nos desalojaran. Y sí, lograron los desalojos, pero allí hubo, esa primera vez donde yo sí participé, hubo como un milagro, porque rodearon todo donde estábamos todos, ¿va? Unos trabajando y todo. Y cuando iba a capturarnos, a sacarnos de allí, se vino una neblina tan espesa. Y entonces los que andaban allí coordinando a todos, buscaron el caminito, y entre esa neblina y todo, nos fuimos. Salimos todos, nadie fracasó, pero salimos. Y entonces, y corríamos y caminábamos. Y allí quedaron todas las piedras de moler, todo quedó ahí, pero la gente, todos salimos. Entonces nosotros, bueno, no hubieron disparos, no hubo nada así pues de que algún compañero muriera, no. Una primera experiencia y nosotros, este es un milagro, entonces, en verdad, porque ya habían habido otras masacres. Y se empieza a trabajar con la Federación Cristiana de Campesinos, que es FECA, y allí también empieza a formarse la UTC, que es Unión de Trabajadores del Campo. Entonces FECA y UTC son dos organizaciones hermanas que siempre anduvimos de la mano haciendo el trabajo organizativo desde 61. Pero pues sí, allí, digamos, la dictadura ve una amenaza para que nosotros nos estemos organizando, y entonces vienen ellos y forman su organización, que es los de orden, que son. Entonces estos paramilitares era para tener control, y como eran de la zona, ellos conocían quién éramos cada quien y que nos controlaran qué hacíamos, dónde andábamos, para pasar el informe allá. Allí fue cuando se vino una persecución porque ya tenían todos los datos. Ellos formaron esas organizaciones de orden, la UGB, y allí ya se unían con la Guardia Nacional, Policía de Hacienda y todo eso. Y entonces ya empezó una persecución fuerte. Y allí fue creciendo, ahí que en el 75, bueno, ya había la organización ya más fuerte, pero fue así en el campo, porque nosotros como campesinos que tuvimos toda esa experiencia, pero siempre veníamos a la preparación hasta Aguilares. Ya hubo un tiempo donde ya no se pudo venir con los demás compañeros, ya uno se quedaba en sus lugares y allá llegaban ya los delegados de la palabra, o más, ya no se podía venir así por poder salvar su vida y poder avanzar más con el trabajo, pero siempre se trabajaba, pues nosotros nos sentíamos muy bien el estar haciendo un trabajo diferente. Y bueno, pasamos buenos sustos, pero algún propósito hay, porque hemos sobrevivido de tantas situaciones y aquí estamos todavía. 79. Vivíamos nosotros en el lugar donde dije Cantón Buenavista. Como allí estaba esa organización, los de orden,
ellos ya estaban organizados y ahí ya tenían una meta. Cada noche tenían que ir desapareciendo 3 familias, 2, 3 familias. Les daban una muerte desastrosa. Entonces, cada día, más arriba, más arriba, más arriba. Cuando nosotros sentimos que ya poca gente iba quedando, iban llegando cerca de las casas donde nosotros vivíamos, nosotros tomamos la decisión. Entonces pasaron allí otros compañeros y nos dijeron, miren, la situación no está fácil. Aquí vivir o morir. De todos modos, hay que ver cómo sobrevivir. Que a uno, si la muerte le toca donde sea, como sea, pero mientras se pueda, hay que ver cómo sobrevivir. Si ustedes no se siguen quedando aquí, pero esta es decisión de ustedes. Ahí está la mala experiencia de todas esas vidas ya que ya no existen. Ya murieron tantas familias y qué muerte más cruel. Entonces nosotros, después del aviso que nos dieron, dijimos, bueno, esto es una advertencia, por algo nos han venido a decir. Aquí nosotros no queremos ser parte de esa. Entonces tomamos la decisión y con mamá y mi otra hermana nos fuimos de allí, tomamos la decisión de irnos donde ya se iba agrupando la gente que iba migrando, a ir todas juntas a otros lugares, ya no en casa, ya en el monte. Y entonces fuimos allí y ya empezamos a trabajar ahí organizadamente, y en la noche para poder dormir había que estar cuidando, nos cuidábamos, uno vigilando a ver que no fuera a llegar alguien. Y entonces, como no habían armas, no teníamos, pero sí utilizábamos lo que teníamos, piedras, palos, machetes, que es lo que teníamos, todo eso lo teníamos allí para una defensa. Entonces, pero ya luego después venía okay, subiendo más cerca, ya nosotros teníamos que emigrar de allí a otra zona buscando una seguridad, y así nos fuimos yendo, dándonos fuerza entre todos los demás. Luego ya en el 80, ya allí tomamos una determinación, dijimos nosotros, bueno, ya empezaban ya a verse ya los grupos armados, decíamos grupos armados, pero sin armas, porque mire, ya como decir, ya los excombatientes ahora, combatientes en ese entonces, irse formando como un ejército de defensa. Y ya nos íbamos y nos unimos allí a ese ejército de defensa, ya allí a distribuirnos tareas, cada quien bien organizado, bien bonito. A mí me tocó allí ser la responsable del área de cocina para esa tropa. Y allí, bueno, pero yo dije qué bonito área de cocina. Y lo que yo no sabía que era área de cocina, pero sin víveres. Había que enseñar que íbamos a un inicio, bueno, poquitos, pero había que ver cómo nosotros repartirnos aquello que alcanzara para todo. Ya lo que habíamos aprendido, allí lo íbamos practicando. Si una libra de frijoles se conseguía, bueno, hasta donde alcanzara, pero aunque sea un poquito, pero no me voy a llenar yo y los demás no, entonces no funciona así. Pues así, y ya empezaban algunos compañeros, ya fuimos a ese cerro de Guazapa, el famoso cerro de Guazapa. Ahí no hay casas porque todas las casas ya habían sido quemadas, destruidas y todo, todo lo que son graneros y todo, el ejército había pasado y quemado todo, que no halláramos cómo sobrevivir, cómo alimentarnos. Entonces, lo que hacían los compañeros, los que habían logrado, ya sabían, entonces habían enterrado víveres y todo eso, y por eso sobrevivimos un tiempo. Allí y luego las plataneras, las guineyeras, esa era nuestra alimentación cuando habían. Y molíamos los guineos, hacíamos tortillas de los guineos, pero algo se hacía para la tropa. El campamento donde a mí me
tocó estar fue lo que más me gustó con los compañeros hombres, porque allí el trabajo era en equipo, apoyarse y todo, pero también cuando nos tocaba hacer la seguridad en la noche para que todos los demás pudieran descansar, teníamos 4 francos que cuidar, 2 por cada uno, y allí íbamos un hombre y una mujer, o 2 mujeres, o 2 hombres, pero ese trato, ese respeto, eso es lo que a mí más me gustó durante todo eso, porque aquel cuidado que tenían de uno los hombres, no un abuso ni nada de eso, cuando menos en lo que a mí me correspondió allí, a mí eso fue lo que más me gustó. Porque es que allí es donde nosotros sentimos un cambio allí, porque primero el respeto de los hombres hacia las mujeres y también de las mujeres hacia los hombres fue algo bien bonito, donde aquel trato de los compañeros hacia uno, a cualquier mujer, no, cualquier mujer, era bien bonito eso, porque un respeto y compartir el trabajo, porque si había un trabajo pesado y así los hombres estaban con un trabajo pesado, uno tenía que ser apoyo de ellos, o ellos apoyo de uno, y así pues ese trabajo se hizo durante el conflicto, se practicó. Porque ahí sí, mire, sí, para decirle que en los cargos que se daban también allá, eso fue bien bonito, que tanto tenía valor un hombre como tenía, pero esto ya iba de aquí, pues, el respeto y todo, es una nueva educación que se va aprendiendo, ya no ser el machista o que el hombre el fuerte y que la mujer, no, la débil, no. Siempre la represión la tenemos, porque ahorita pues hemos retrocedido a los logros que se habían hecho, pero eso no quita que no tenemos que continuar nosotros, nuestro avance, nuestra lucha, nuestra disposición, y parte de ello pues cuando menos, por eso contamos la historia de lo que recordamos. Fueron tantas cosas, tantos años, y ya con el tiempo uno no todo recuerda, pero algo se recuerda, y qué bonito es, porque cuando uno esto lo guarda, solo uno, como que esto afecta a la persona, porque mucha acumulación de información y como son informaciones fuertes, han sido fuertes y todo, y vividas. Entonces uno, cada vez que uno cuenta una historia, es como una liberación y todo, algún mensaje va a llegar a alguien, y de una u otra forma la idea es que alguien lo retome y continúe, no importa dónde, no importa quién, cuándo, pero sí, eso, son semillitas que los viveros, decimos nosotros, que tienen que seguir creciendo. Que yo lo que siento es como un desahogo, porque uno entre más mantiene así la información, hay una presión, y aquí uno va deliberando y deliberando, y algo bueno vendrá tras de todo eso. Alguien lo va a oír y va a decir, bueno, es un mensaje, pues que es una vivencia, casos de la vida real, que todavía tenemos la oportunidad de compartirlo, mientras que hay muchos que ya no, aunque quisieran, ya no lo pueden compartir, ya no están con nosotros, y por ellos y con ellos es que nosotros agarramos más fuerza de poder seguir adelante.